Son las 6 de la tarde con 45 minutos, 6:45 tiempo del centro. Estamos en el espacio de Oscar Mario Beteta en el Heraldo Radio. En la línea telefónica, la doctora Carolina Ortega, especialista en temas de derechos humanos e igualdad. Doctora Ortega, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por tomarnos la llamada. Hola Heriberto, muy buenas noches y muy buenas noches al auditorio. Gracias. Oiga, siendo usted especialista en estos temas, el asunto de también de igualdad, pues queríamos comentar cómo va este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Qué bueno que hay por lo menos un parteaguas donde tenemos que reflexionar todos, vernos a la cara, checar cifras y con una vergüenza para como sociedad de que aún esto persiste, caray. Es correcto y además, Heriberto, en el ejercicio del día de hoy me he dado cuenta de que hay mucha gente que sigue sin comprender el origen de este día. Este 25 de noviembre, que se conmemora el Día Internacional para Erradicar las Violencias en contra de las mujeres, pues tiene un antecedente que es el asesinato, la tortura de unas activistas que eran hermanas, las hermanas Maribal, en República Dominicana, que se opusieron al régimen del dictador de en ese Trujillo. entonces, el dictador Trujillo, exacto, ¿no? Entonces, en este día, declarado como tal en 1999, pues representa la resistencia de las mujeres a la opresión y al machismo. Y sin embargo, estamos años después frente a una situación en la que, de acuerdo a cifras del INEGI, el 70.1% de las mujeres en México ha sufrido una situación de violencia. Se 70%, 70%. Uf, 70% de las tremendo. mujeres ha sufrido una situación de violencia. Sí. Y además, Heriberto, hay cifras que nos dicen que son asesinadas entre 8 y 10 mujeres al día en México. Oh, tremendo, tremendo, pero ¿de qué manera? ¿Cuándo nos pasó esto? O tal vez siempre pasó, pero no teníamos las estadísticas a la mano, caray. Pero es lamentable como sociedad que nos esté revelando estas cifras. Por favor, continúe, doctora. Sí, y además, a pesar de estas cifras, la realidad nos parece totalmente indiferentes e insuficientes, porque nos encontramos en una realidad de políticas públicas para la prevención, atención a las violencias totalmente diluidas y hasta ahora insuficiente, ¿no? Tan es así que en días pasados, cuando la presidenta sufrió una situación de acoso sexual, el debate social se centró en si era o no una simulación el tema del acoso y no en la necesidad de tener políticas públicas que garanticen una vida libre de violencia a las mujeres. Y esto se explica solamente porque tenemos altamente normalizada la violencia en nuestro país. Pues sí, caray, ahora, de repente, hace algunos minutos estábamos platicando con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el asunto que es revelador en torno a los lugares donde esta violencia se da, no tan solo en la calle, no tan solo en un trabajo, no tan solo con cuestiones que ocurren en el transporte público, sino lo más lamentable, en el lugar que debería de ser más seguro para ellas, que es la casa. Sí, exactamente, pero sin embargo la violencia se vive en todos los espacios, ¿no? Claro. Académicamente se distinguen los espacios como, primero, la violencia que ocurre en los entornos familiares, que es la violencia que ocurre en la familia y como bien señalaba la secretaria que estaba atenta a la entrevista, pues las violencias que se sufren a partir de prácticas tradicionales, ¿no? En este caso, pues por ejemplo con nuestras comunidades indígenas, pero en las mismas prácticas que tenemos nosotras y nosotros como sociedad en general. Tenemos las violencias que ocurren en las instituciones educativas, en las deportivas, en la calle, como lo vivió la La presidenta presidenta misma. recientemente. Sí. Exactamente, imagínate, si la Sí, la presidenta no está presidenta. exenta. Sí, de ahí para abajo. O de repente hay cuestiones que hemos dicho en este micrófono que es normal y ya cuestiones culturales. Aquello yo recuerdo de niño, algo que es vergonzoso hoy, pero era lo normal. Expresiones como el último es vieja, por ejemplo. Sí, tan Exactamente. agresivo que suena, tan duro, pero es una realidad. Así era lo normal, era lo que estamos acostumbrados y creo que todos tenemos que cambiar este chip.
Totalmente, y eso es a lo que le denominamos desde la academia estereotipos de género. Mm. Cuando estamos hablando de todas estas ideas que damos por ciertas, que van pasando de generación en generación, la mujer es la encargada de la casa, la mujer es la encargada de los hijos, y si entonces le pides a tu esposo que intervenga en los cuidados, que intervenga en las labores, y se resiste porque es un tema de mujeres, y empieza a generarse violencia cuando nosotras empezamos a romper pues toda este statu quo que se había venido manteniendo, ¿no? Entonces, una de las cosas centrales en este 25 de noviembre, hoy 2025, que además es un tema de agenda de la presidenta, tiene que ver con el sistema de cuidados. Hay un llamado a la corresponsabilidad en el que las mujeres, como bien lo decía la secretaria, hoy ocupamos los cargos públicos. Tenemos una mujer presidenta, 12 mujeres gobernadoras, el estado de donde yo soy, Aguascalientes, tiene una mujer gobernadora, tenemos un poder judicial paritario, un poder Equilibrado. legislativo paritario, pero el tema es que los hombres no intervienen en el espacio privado. Entonces, mientras no haya condiciones de igualdad desde el hogar, van a seguir habiendo esta disparidad en las relaciones de poder y va a seguir habiendo violencia. Sí, caray, esto en el día a día que podría parecer normal. Si los 2 trabajamos, pues los 2 lavamos los trastes, ¿no? Pues si los 2 trabajamos, los 2 cuidamos a los niños, pero de manera desafortunada no es el común denominador, ahora veo. Exactamente, y por eso las políticas deben ser reforzadas, pues también en beneficio de los hombres, el poder ejercer la paternidad, el poder normalizar que un hombre se pida el permiso de paternidad, que además en México es cortísimo comparado con otros países como Canadá, como España, Ujú. y que los hombres puedan participar y se normalice. Porque a medida de que nos resistamos a entender que nos corresponde a mujeres y hombres por igual trabajar en el espacio público, en la casa, con las infancias y adolescencias, Sí. pues van a seguir siendo relaciones muy inequitativas y por lo tanto van a seguir siendo relaciones muy violentas. Sí, sí, caray, hay mucho, mucho trabajo que hacer. Doctora Carolina Ortega, ¿cómo la seguimos a usted en redes para seguir escuchando y sabiendo de sus conceptos muy avanzados en términos de derechos humanos, igualdad y en esto de la eliminación de la violencia contra la mujer? Claro que sí, Heriberto. Mira, en Facebook estoy como Caro Ortega Ujú. y en X estoy como Caro Ortgon, de Carolina Ortega González, Caro Ortgon. Bueno, ya está. Pues la seguiremos, doctora, para saber y conocer y aprender más, tanto hombres como mujeres. Pero por supuesto, en eso tenemos nosotros que tener la avanzada para conocer y para tratar de ser una mejor sociedad y todos vamos a ganar. Y educando, Heriberto, educando. Sí, Yo por te comento supuesto. muy rápido, recientemente desde hace un año soy profesora de una materia que se llama violencia de género en la Universidad Panamericana de Aguascalientes Mire. y creo que es un tema muy innovador. Es una materia que tenemos para las personas de psicología, pero a partir de que eduquemos en qué es violencia, cómo se vive la violencia, cuál es la dinámica de la violencia, vamos a ir cambiando y transformando mentes. Necesitamos educar en derechos humanos. Gracias, doctora Carolina Ortega. Pausa y regresamos. Muy amable.